Bienvenidos a Activando Endorfinas. Recuerda que, si conoces a alguien que se siente identificado con este podcast, no la pienses y rótalo. Que esto se trata de encontrar una buena relación entre ustedes, yo, lo que pensamos y lo que sentimos. Ahora sí, empecemos a elevar la serotonina. Hola, ¿qué tal, gente linda? Bienvenidos a Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina. Me llamo Paola Villanueva y junto a mis amigos de Jardín del Sonido les traemos este formato bravazo en el que hablamos de salud mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper chévere y controversial porque se trata de nuestro país. Es el tema de la salud mental en el Bicentenario. Un tema de todos. Y para eso he traído a un amigo mío que se llama Miguel Ángel. Lo conocí en los Panamericanos del 2019 y me pareció la persona apropiada para comentar este tema porque, bueno, nuestra amistad se fortaleció también por el hecho de que pude notar en él ciertas actitudes, comportamientos que eran muy similares a los que yo tenía en ese momento. Y así es como terminamos conversando y dándonos cuenta que, bueno, estábamos pasando en ese momento un problema así de ansiedad en el que nos apoyamos y, bueno, terminamos siendo amigos hasta el día de hoy. Con ustedes, Miguel Ángel. Gracias, Paola. Hola, chicos. Gracias, Paola, por invitarme a tu espacio. De hecho, sí, yo quería acotar que, pues, como todas las personas, o sea, nosotros hemos pasado pues, por cuadros de depresión, de ansiedad, solamente que el tema es que mucha gente no lo nota o simplemente trata de obviarlo, ¿no? Dicen, no, estoy mal, estoy bajoneado y ya, siguen la vida, ¿no? Pero estoy triste nada más. Claro, pero los problemas siguen y se repiten lo mismo, ¿no? Entonces es bueno darnos cuenta pues que estamos pasando por una situación Claro, así, ¿no? porque si no termina afectando tu vida. En este caso, cuando nos conocimos, ¿te acuerdas que estaba empezando a afectar mi tema laboral y era la primera vez que estaba trabajando? Claro, por supuesto. De hecho, yo también, o sea, tenía que cumplir con un trabajo, sin embargo que me daba unas siestas en el horario de trabajo cuando no tenía que hacer nada. Pareciese irresponsable, pero era necesario para yo poder seguir trabajando, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de esas cosas para ya no repetirlas. Claro, y para eso es necesario conversarlo. Entonces, genial, podemos empezar con el tema de hoy, que es la salud mental del Bicentenario. Para eso nos hemos trasladado a nuestro histórico Plaza San Martín, ¿no? Claro, que en el estamos centro de Lima. junto a los futuros políticos y proclamadores religiosos. Y Claro. Michael Jackson Jackson. Bailarín, claro. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando han visto, no sé si las noticias o algún tema en donde las personas, los ciudadanos participan para dar su opinión, salen en la Plaza San Martín, ¿no? Claro, Ya. claro. Entonces por eso hemos venido el día de hoy acá para dar nuestro veredicto, nuestra opinión acerca de la salud pública en el Perú. Y para eso te voy a hacer una pregunta. Dime qué es lo primero que se viene a tu mente cuando te digo psiquiatra. Un psiquiatra es un médico que te ayuda a sanar partes del cerebro que están dañadas, ¿no? Porque el cerebro es un órgano, al igual que el hígado, el corazón, los huesos, entonces también se puede dañar. Claro. ¿Y tú qué crees que piensan las personas en nuestra sociedad de un psiquiatra? Bueno, es un estigma y lo aíslan de un cuerpo médico porque creen que es algo malo, ¿no? El ser un psiquiatra tiene que ser una persona que trata a personas que simplemente están desequilibradas, locas, no funcionales, locas, fuera de sí y que no sirven para la sociedad. Así ven a un psiquiatra. O sea, normalmente creo que por eso las enfermedades, los trastornos mentales, la salud mental en sí está vista como algo fantasioso prácticamente, ¿no? Como ¿Algo eso fantasioso? le pasa a una persona que realmente tiene que estar fuera de sí, a las familias que no sé, pues Y que lo es ven muy como una rarito amenaza, o algo muy rarito, ¿no? Como lo que pasa en nuestra sociedad es que muchas veces ni siquiera la propia familia es el apoyo para las personas que están pasando Claro, por eso, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los tienen recluidos por la vergüenza. Y no necesariamente tenemos que pensar en estas personas, ¿no? Porque si tú prendes la televisión y ves un noticiero, vas a ver un chofer de combi que simplemente porque se enojó por algo
porque no quiso parar una luz roja en un ámbar y acelera y se lleva a una persona que limpia las calles, y esa es una conducta Claro que sí. psicopática, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona psicopática que lo vemos de una forma tan normal en la calle y tan funcional? Y por ¿No? eso es Sin que tratamiento. mencionaba, este tema viene a colación del episodio anterior en donde hacía justamente una reflexión acerca del comportamiento del ser humano en la actualidad, por lo cual tiene a la tendencia de terminar convirtiéndose en un psicópata, en un narciso, en un sociópata. Y muchos de ellos son las personas que nosotros admiramos, o si no tenemos como representantes políticos, etcétera. Porque la verdad es esa, nuestro servicio de salud pública en el Perú es totalmente precario. Y para no irnos muy lejos, a comparación de los países que pertenecen a América Latina, el Perú tiene el menor porcentaje de presupuesto para el rubro de salud. ¿Puedes creerlo? Claro, de hecho es bastante triste para nosotros, para nuestro país, que la salud no sea considerada como algo importante, ¿no? La salud, de hecho, es la educación, la alimentación. Las necesidades básicas. Claro, son unas necesidades básicas que acá en Latinoamérica no se toman en serio, ¿no? Entonces es bastante No, en el Perú preocupante. yo me quedé impresionada de que el Perú tenga menos porcentaje que los demás países en América Latina. De verdad, una lástima. Y bueno, como les decía, para ello quiero que entiendan que 1 de 10 personas se va a atender o sea, el Estado les ofrece un tipo de servicio, ¿no? Que nosotros conocemos, salud, MINSA, todo eso. Ya, solamente 1 de 10 personas llegan a atenderse en alguno de esos servicios, para que tengan un poco de idea. La mayoría de personas ni siquiera acuden a tomar esa iniciativa de darse cuenta que están en algún tipo de enfermedad, como tú lo mencionabas hace un momento. La mayoría piensa de que es algo pasajero. Claro, cuando no, la persona que, como te daba el ejemplo, ¿no? Que atropella, que se pasa una luz roja, que estos asesinos ahora que matan por un celular, ¿no? Estas personas deberían estar medicadas. Por supuesto, esos comportamientos son insanos totalmente. Y eso es lo que quería mencionarte, es que todo surge a partir del hogar, de la familia. Porque ese va a ser siempre el primer sistema en donde se va a poder verificar el estado de salud de los que pertenecen a esa familia, a ese hogar. Y bueno, la mayoría de ellos, justamente por esta estigmatización, no les dan las herramientas a los niños, a los hijos, y también me imagino por las necesidades que existen hoy en día en nuestro país. Imagínate, o sea, los padres ahora tienen que ir a trabajar ambos. A veces dejan a los hijos con personas extrañas, vecinos, no sé, o los hijos también ven por sus vidas desde pequeños. Como una persona que no está siendo como de alguna forma educada emocionalmente o sea, ¿cómo vamos a esperar que ellos en algún momento no vayan a tener algún comportamiento así realmente que afecte a la sociedad en nuestro país? Como tú lo has mencionado, los de las combis, los corruptos, la gente que en verdad es deshonesta, la que te falta respeto, los mismos mañosos en la calle. Esos comportamientos no son normales, señores. Claro, de hecho toda esta gente debería estar medicada. Y tú justo ahora que comentabas que los problemas se inician en casa, en la familia, quería comentarte sobre esto, ¿no? Que ahora yo he visto en las redes sociales que la gran mayoría de personas se están escudando cuando hay estas discusiones en comentarios, utilizan la frase todo bien en casa, cuando no, en ninguna Buen casa, punto. en ningún hogar está todo perfecto. Así que dejen de usar esa frase, por favor, que si tú eres el primero que la usa es porque tú estás mal. Y si tú no crees que estás mal, hay un grave problema en Tienes ti. razón, Así que hay que atención en eso, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, la salud mental es un tema que en realidad se debería tocar en casa, en la escuela, también desde, o sea, los mismos medios de comunicación. Creo que, no sé, pues en nuestro país las personas que salen a hablar muchas veces como sabiondos en los medios de comunicación son personas que no tienen ningún tipo de especialidad o conocimiento real Así es. de lo que sucede en nuestro país. Así es, y lamentablemente, como tú mencionabas, ¿no? De los políticos y todo, lamentablemente nuestros medios de comunicación
tanto como la política son un reflejo de lo mal que estamos. ¿Por qué? Magali, Amor, Philip Butters, ¿no? Todas estas personas son psicópatas. Aunque ellos te digan que no y se escuden en distintos especialistas, psicólogos, no. Todos ellos son psicópatas, Es ¿no? igual En cierto como los modo. cargos públicos que toman acá bueno, nuestros representantes, porque son totalmente improvisados. Eso es lo mismo que debería suceder, o sea, es lo que no debería suceder en estos casos. ¿Por qué? Porque para ello se necesita una capacitación lo totalmente suficiente como para tratar con el tema de la sociedad. La salud mental no solamente abarca el tema de salud, abarca todo lo que tiene que ver con sociedad, antropología, o sea, es algo súper amplio. Por ejemplo, la psiquiatría solamente es una parte de la salud mental, o sea, para que tengan una idea de todo lo que abarca. Claro, digamos que es ya lo médico, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno tiene un dolor, digamos, de huesos, ¿no? Te duele el hueso, ya sí, te puedes frotar con alguna crema, pero si quieres verlo más allá y quieres tratar, no solamente, digamos, calmar los síntomas, o sea, si ya quieres tratarte de verdad, vas con un traumatólogo, ¿no? Lo mismo sucede con una enfermedad mental, ¿no? Tú tienes que tener tu espacio terapéutico, sí, con una psicóloga, con un psicólogo, pero igual la mente muchas veces necesita ya medicación para, digamos, de esta forma, sanarla, ¿no? Arreglarla. Entonces ahí es cuando tenemos que acudir con un psiquiatra, ¿no? Y no tiene que ser estigmatizada esta especialidad. Claro, y para ello conviene que la gente, la sociedad, por eso ahora que vamos a empezar, o ya estamos empezando el bicentenario, es necesario que se informe, que conozca y que ya no recurra por ejemplo, ¿cuántas veces he escuchado a personas que en verdad todos somos ignorantes de algo? En algún momento han llevado al hijo, padece algo, empieza a denotar comportamientos desde pequeño, lo llevan al curandero, lo llevan a que lo exorcicen, lo llevan a hacer cosas folclóricas O simplemente lo ignoran. Y o dicen, lo ignoran. no, es travieso, no es inquieto, es movido. Cuando no, muchas veces esa inquietud es sinónimo de algo, por ejemplo, de querer realmente llamar la atención de los padres, o cuando es muy callado, o cuando, digamos, se enfoca en algo, ¿no? Como muchas veces también los niños muy estudiosos, ¿no? Los que leen tanto. Muchas veces la gente dice, no, es inteligente, cuando no, o sea, está enfocando algún problema que debe tener en cierta actividad, ¿no? Porque sí, es verdad, todos tenemos problemas, algún problema en algún momento de nuestra vida, ya sea pequeños o grandes, y vamos a necesitar de ayuda, es totalmente normal. Y para ello, como lo estabas mencionando acerca de los pequeños, yo quería recordar algo que me ha pasado bastante cuando he estado pequeña, que ahora lo recuerdo porque, o sea, ya tengo el conocimiento como para poder darme cuenta que esos comportamientos que muchas veces en el colegio los niños tienen totalmente inadecuado para el comportamiento de un niño, que es por ejemplo el bullying. O sea, Claro, dime claro. en qué momento, o sea, a alguien se le puede pasar que eso tiene que ser una travesura o algo así al momento de tratar mal a una persona. Yo he visto a niños que los han golpeado, que los han insultado, o sea, al punto de, o sea, realmente que ahora yo recuerdo y me pongo a pensar, digo, o sea, eso es brutal para que lo estés pasando a diario en tu vida y que no te pase nada cuando ya estás creciendo a una edad adulta. De todas maneras te afecta, de Claro, todas por supuesto. maneras. Y mira, y déjame comentarte algo, aunque tú no creas, yo de chiquito he sido bulleador. No, yo no he sido bulleador, yo he sido más bien bulleador. Al punto de que caía un poco antipático con la gente. ¿Pero por qué? Porque era un mecanismo de defensa que yo tenía, ¿no? Por digamos, cierta aceptación, ¿no? Entonces ese era mi mecanismo de defensa, el cual me he dado cuenta que estaba mal. A mí también me lo hacían, de hecho, ¿no? O sea, también había gente que a mí me molestaba, ¿no? En un colegio que yo estaba, me acuerdo que en el San Antonio habían amigos que me molestaban, ¿no? Le decían narizón y todo. Yo me acuerdo que le decía al profesor, me está molestando. Y el profesor lo único que decía, ya, por favor, esténse quietos, ¿no? O sea, y es como que hay que tomar realmente medidas. Y si te das cuenta, eso hizo en mí que yo, digamos, bulé o sea, en una cantidad desmesurada, ¿no? Es por eso que ya llegaba al punto en el que, sí, no, ya te me molesta demasiado, me cae antipático, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Entonces te das cuenta
estés en cualquier posición es malo. Hay un De todas problema, ¿no? maneras. Hay un problema de salud mental. Y que no se debería arreglar por ello con un castigo. Porque Por supuesto. acá en el Perú es como, el niño se comportó mal o el joven está pasando por la pubertad, la edad difícil. Ay, que no sé qué, lo voy a castigar, le voy a quitar eso. Y tal vez no es eso lo que necesita, ¿no? Para no irnos muy lejos, el Perú, como les mencionaba, tiene, o sea, una de las razones, la razón por la cual más van al psiquiatra en algún momento es por la depresión. ¿Y sabían que nuestros casos de suicidio son uno de los más altos en América Latina también? Antes era la edad de la adultez. Hoy en día es a partir de los 14, 15, 16 años. Chicos y chicas que no tienen idea todavía de quiénes son, que no han terminado de desarrollar su identidad. ¿Es necesario que pasen por eso? ¿Es necesario llegar a ese punto? Muchas veces yo también he encontrado estos casos que las personas, las familias recluyen a sus familiares que tienen o padecen de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no está bien visto ante la sociedad. Cuando hoy en día todos deberíamos tener ese respeto por el otro, por más de que está pasando por una conducta diferente a la tuya, un pensamiento diferente a la tuya, nunca vamos a ser iguales. Entonces creo que algo que se debería también fomentar ahora que estamos empezando en este bicentenario es el tema de la empatía, el respeto por el otro. Así como tú me decías, por ejemplo, de que los microbuseros, estas personas, tú, por ejemplo, porque ya has llegado a ese punto de tener la información necesaria, sabes que están pasando por algo, sabes que son personas que están enfermas. La mayoría de personas acá no, o sea, la mayoría de personas acá piensan, ay, no, mira qué gracioso, o mira qué payaso, o mira qué vivazo. Esa idiosincrasia, esa cultura que tenemos acá, tiene que ser cambiada de alguna forma. Y para ello yo creo que es fomentando el respeto mutuo, la empatía, cosa que nos falta muchísimo. Claro. Sí, de hecho, el tener el respeto, empezar a tener esa empatía por el otro es lo que realmente deberíamos enfocarnos. ¿Por qué? Porque, Paola, ahora que hemos estado hablando en off, me has comentado un hecho, ¿no? Que felizmente y gracias a terapias psicológicas yo puedo darme cuenta cuando una actitud de una persona está mal, ¿no? Porque la contrasto con cómo yo actuaba antes, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que, o sea, te vuelvo a repetir, en la televisión vemos a Magali Medina que se burla de personas que se han operado, ¿no? Que han pasado por cirugías estéticas, cuando ella también. Entonces, o sea, y eso no es una parte, digamos, de, yo me burlo del otro porque yo también tengo lo mismo, no es eso, sino que ella está negando un hecho que ha pasado. Pero ¿qué hace? Esto pisotea al otro, no le interesa lo que pueda sentir su familia o la misma persona, ¿no? Y creo que eso es algo por lo que alguna vez hemos pasado todos nosotros acá en este país, como lo mencionaba al principio, en las escuelas, pero para no irnos tan lejos, también en la vida diaria, porque Claro, la en la vida envidia diaria. corroe demasiado en nuestra cultura. Y eso es lo que también refleja los programas que tú has mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué siguen vigentes hasta el día de hoy? Porque la gente lo ve, porque la gente lo acepta, porque a la gente le parece algo normal. Lo ha normalizado, eso mismo, ¿no? La gente ha normalizado todos estos años, porque tú cuando te juntas con tu grupo de amigos, ¿qué ves? A alguien, digamos que lo consideramos el alfa, pero ¿el alfa para qué? Para bullear, el que es gracioso, haciendo burlas de otras personas, de los amigos, ¿no? Cuando, no, o sea, se burlan de una persona porque tal vez tiene ansiedad, porque digamos es el callado, ¿no? Claro, es más tímido. Lo pavean, o porque Tiene otros gustos, o tal vez. porque alguien es un poco más sensible, ya lo molestan de amanerado, cuando no, y claro, y entramos en un estado de negación tan profundo cuando ni siquiera, o sea, todos sabemos que todos, o sea, tenemos al menos un familiar que tiene alguno de estos padecimientos, ¿no? De salud mental. Sí. Claro, ¿por qué? Porque es normal, o sea, nuestra misma sociedad hace que nosotros desarrollemos estas enfermedades, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. Y por eso es que no son abordadas correctamente. Ya cuando las personas llegan a las instituciones de salud pública, tal vez es demasiado tarde. Como tú dices, cuando ya ocurrió algo grande, ¿me entiendes?
Por ejemplo, yo mencionaba en el capítulo de ansiedad que recién mi diagnóstico lo tuve siendo mayor de edad. Eso es algo que pasa acá muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque justamente el Estado no le da la importancia necesaria, nunca le ha dado la importancia necesaria al sistema de salud mental. ¿Por qué es tan importante el sistema de salud mental en un país, para un país, sobre todo acá? ¿Por qué? Porque evitas que las personas, cuando crezcan, no fomenten o no tengan comportamientos inadecuados, enfermizos, que afecten al resto, porque al final todos vivimos en una convivencia mutua donde debería prescindir todos estos valores que te estoy diciendo, ¿no? Debería ser así. Por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, yo sé que hay personas que siguen, o sea, hay como unas personas que del mismo seguro te da del hospital, que siguen tu caso, que van a revisar tu hogar, que van a revisar tu familia, que van a revisar tu escuela. Y por eso es que las personas no llegan al punto de convertirse en unos psicopatones que acá que tenemos de sobra en la calle, o no, o por qué hay tanta violencia, o porque eso también es parte de la salud mental. La violencia que existe hoy en día en nuestro país no es normal, que estén matándose entre familias, que estén violándose entre familias, que se estén maltratando de esa manera. Eso no sé en qué momento se ha concebido como una normalidad en nuestro país, y nosotros, solamente por habernos acostumbrado al hecho de mirar y pasar, o mirar y grabar, no hacemos absolutamente nada. Creo que es momento de poner acción. ¿Qué es esto de poner a Cerrón teniendo tantas denuncias en fiscalía? Dios mío, y todavía lo ponen en cámaras, le hacen entrevistas cuando debería ser una persona totalmente repudiable. Igual que Montesinos, acá lo tienen como un ícono. El tío Vladi, ¿no? El tío Vladi. O los mismos ronderos que ahora los mencionan o los relacionan con todo el tema de los terroristas y lo toman de una forma tan graciosa. En todo este tiempo he visto personas... Ay, sí, pues, yo soy terruco. ¿Te parece normal hacer ese tipo de bromas? Yo sé que los memes son muy divertidos, yo sé que el chongo acá en el Perú es lo que más da vida, creo, a las personas. Pero ¿se han dado cuenta del punto en el que hemos llegado como para pensar de que esa realidad debería ser la correcta? Y de hecho quería también acotar, Paola, cuando tú mencionas el tema de los memes, ¿no? Yo también veo mucha gente que dice, no, es una broma, es un meme, cuando no, un meme tiene un significado. Ahora, el tema esto de los memes es estudiado en carreras de marketing, de publicidad, ¿no? Y como te comentaba, todas las acciones que uno toma tienen un trasfondo psicológico. O sea, hasta la puesta de un meme, hasta, digamos, como tú mencionas, poner esta broma en nuestras redes tiene un trasfondo. No es hacer reír. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer reír en base a ¿qué? A agresión. Sí, quieres agredir diciéndole a una persona terruco, quieres agredir a una persona diciéndole fujimorista, ¿no? Porque te das cuenta que ahora, como tú mencionabas, el tema político, ¿no? Mucha gente a mí me increpa que por qué me gusta ver el mundo arder cuando no. Ahora, perdón que te corte, pero eso es medio largo, pero quiero poner este ejemplo, ¿no? El tema de la política y es un reflejo de la crisis tan profunda en la que estamos pasando de salud mental. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, como nos vemos, ¿no?, peleándonos entre todos, es porque nosotros ya hemos tocado fondo como sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es como un adolescente. El Perú es un adolescente ahorita, ¿no? A un adolescente tú no le vas a prohibir que fume un cigarrillo, que se tome un vaso de alcohol. ¿Por qué? Porque lo va a hacer. Mientras más le prohíbas, más lo va a hacer. Eso es lo que ha provocado toda esta crisis, digamos, de salud mental, ¿no? Que lleguemos a elegir estos políticos que tenemos, ¿no? Algunos pueden decir, sí, yo creo en Castillo o en lo que va a hacer o en los planes, o no, Fujimori estaba mejor. Sin embargo, ya estamos en el punto más bajo y lo que simplemente tenemos que esperar. Exacto. Es de darnos cuenta, ¿no? De tener un insight como país. El insight es cuando ya nos hemos dado cuenta del problema que tenemos y vamos a querer solucionarlo de cierta forma. Claro, porque si te das cuenta, ese comportamiento es de extremo.
Claro, y tú lo acabas de mencionar. Ajá. ¿Cómo hemos llegado a esto, a esta crisis? Es que el Perú es border, ¿no? A veces cuando yo digo en mi Facebook, pongo que el gobierno de Castillo es necesario, la gente cree que yo estoy a favor de todo lo que dice y todo lo que hace, cuando no. Me refiero a que es necesario porque es necesario para darnos cuenta de la gravedad del problema que tenemos como sociedad. ¿Te has dado cuenta también de que, bueno, acá nosotros, en la mayoría de peruanos, no se da cuenta hasta que no sé, pues le pasa ya lo peor, algo malo, hasta que toca fondo. Como siempre decimos, y por eso hemos llegado a esta consecuencia. Así es. ¿Quién no por ejemplo, ha comido tanto que se ha indigestado y lo han tenido que llevar a emergencia? ¿Quién no se ha emborrachado hasta, digamos, perder un celular o hacer un papelón en la fiesta, ¿no? O sea, el fondo que cada uno tiene va de distinto nivel, pero hay que tocar ese fondo para poder darnos cuenta, claro. Ya, ese es un síntoma de que estamos mal en salud mental. A continuación, una entrevista con el psiquiatra Bernardo Cano. Bueno, hablar de una población, si está enferma, resulta una extrapolación que no se adjunta, ¿no?, al concepto de enfermedad. Pero podemos hacer la metáfora de que un país es como una persona que tiene síntomas, que sufre la dolencia y que poco a poco se deteriora, incluso hasta puede morir, y que puede ser un enfermo en crisis, crítico, en cuidados intensivos o en una cama UCI. El Perú actualmente se podría, en la metáfora, ver así, como un paciente que está padeciendo una grave enfermedad y al cual hay que hacerle una historia clínica. La historia clínica que hacemos los médicos cuando encontramos un paciente que requiere una hospitalización urgente. Bueno, cuando un país entra en crisis y enferma gravemente, hay que hacerle una historia clínica, ¿no? Esa historia clínica empieza por el nombre, ¿no? Cómo se llama el paciente, y lo anotamos ahí, es muy importante el nombre. En el caso del Perú es el Perú, como nación, como país. Y la filiación de la historia clínica tiene que ver con la procedencia, el estado civil, la religión, todos esos datos que nos dan el marco de con quién estamos hablando, cuántos años tiene, si es un niño, si es un adolescente, o si es un adulto, o de repente es geronte, un viejito. El Perú parece ser un adolescente. Adolescente, sí. Sí, porque tiene 200 años. Si comparamos con Francia o con Inglaterra, bueno, con Alemania, es un país muy joven. Es un adolescente que va a cumplir sus 15 años más o menos en este bicentenario. Por lo tanto, se parece mucho a lo que vemos a los psiquiatras de niños y adolescentes. Es decir, una adolescente o un adolescente en una grave crisis, efectivamente de salud física, pero más mental. Es raro, ¿no?, que un país que tiene de modelo el desastre de un país comunista como Cuba, Venezuela, como Corea del Norte, ¿cómo es posible que en el siglo XXI una comunidad entera, una nación entera opte por algo más o menos parecido a la esclavitud? Y la verdad es que ya ha habido antes eso. Ya antes se ha producido el fenómeno. Los seres humanos, aún en condiciones de cultura, de conocimiento e incluso de un medio ambiente ecológico, pueden optar entre el tánatos y el eros. Esa es la teoría freudiana, entre el tánatos, que es la muerte, y el eros, que es la vida. Y parece que efectivamente nosotros, los seres humanos, fluctuamos entre uno y otro. Claro. Por eso es que amamos y odiamos. Somos amadores y odiadores. Tenemos capacidad para amar, pero también para odiar. Y en medio está esto que se llama, en sus orígenes teológicos, el libre albedrío, es decir, la autodeterminación. Cada quien elige su destino. Esa capacidad del ser humano de poder elegir, decidir y optar
lo lleva a cometer errores, a veces a tropezar con la misma piedra 20 veces. Aquella persona que sabe que se casó con alguien que le atormentaba y le producía gran daño emocional, moral e incluso físico, se divorcia y vuelve nuevamente con una persona peor, y luego con otra peor, e incluso vuelve con la misma del comienzo, o con el mismo del comienzo. Bueno, el ser humano es así, comete los errores, eso de tropezar con la misma piedra. Esa es una particularidad humana. Claro, entonces en ese sentido, definitivamente no hemos aprendido de nuestros errores como ciudadanos, como peruanos, pero más allá de eso, otro factor que también me parecía interesante era el tema de la violencia que existe en nuestra sociedad. Me parece que es uno de los factores principales por lo cual nuestro país atraviesa problemas de salud pública, ¿no? La violencia. Porque, debería ser controlado por el Estado, porque hasta el día de hoy se siguen normalizando los comportamientos dentro de nuestra sociedad, porque creo que eso ya también vendría a ser como una conducta autodestructiva, ¿verdad? Dices bien, es la violencia, la corrupción y la pobreza. Esos tres pilares son la base, digamos, de cualquier congresista que piense y que quiera argumentar algo a favor del Perú. Esos tres pilares han estado presentes desde antes de la colonia y siguen presentes. Y es la base de ese tánatos autodestructivo que todavía tenemos. Esa es la causa de volver hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Eso es a consecuencia de todo lo que venía antes. Y lo que venía antes son esos tres pilares que hemos comentado. La corrupción en el Perú desde antes de nacer. Ya la madre de la patria, al momento de declarar la independencia, tú recordarás, viva la patria, viva la libertad, ¿no? Yo subrayé arenga porque la libertad es la aspiración de esta nación. Ya desde su nacimiento, claro, una maternidad conocible, que es la misma tierra, la historia pre-inca, inca, esta antecedente de la madre patria, por algo se llama así, esta influencia colonial española, dicho sea de paso. Madre reconocible, desde esta cultura ancestral, andina, esta influencia del pasado inca, que ha sido un pasado aparentemente glorioso también. Esa madre es conocible, es decir, maternidad reconocible, paternidad no reconocible. Buen punto. Creo que lo que explicaría esto que acabas de decir, Paola, es lo que yo planteo en el ensayo, es decir, cómo desarrollarnos con mayor salud mental como pueblo, como nación. Y volviendo al tema de la adolescencia del Perú, significa que en la niñez somos heterónomos. La metáfora es esa. Los niños requieren que se les digan lo que tienen que hacer, decir, pensar y las normas que deben seguir. Los niños responden a la moral de los adultos. Les dicen, no debes robar, no debes tratar bien a tu compañero, no seas egoísta. Esa es la heteronomía propia del desarrollo humano. Cuando el niño va creciendo y crece en un área saludable, en un ecosistema saludable emocionalmente, a la edad de 10 años pasa a la adolescencia y desarrolla la autonomía. Y eso solo es que tiene sus propias normas, pero son normas que se las impone él mismo, es decir,
Ya no se le dice no robes o no seas ocioso o no seas egoísta. No, él ya sabe, ya tiene incluido dentro de sí y ya procede sin que alguien le diga. Guarda las normas, guarda las leyes, no porque alguien le diga que tiene que hacer, sino son su propia convicción, su propia moral. El Perú es un adolescente que está en su fase de autonomía, pero primaria. Está todavía con ciertos visos de heteronomía, a cual hay que imponerle normas. Hay que vigilar que cumpla las normas, que no falte la ley de tránsito, que pague sus multas, que pague sus impuestos, porque si no, no lo hace. No lo hace. Uh-huh. Entonces, está en ese proceso. Ahí viene el concepto de la corrupción también. Un niño puede ser muy corrupto si no recibe algunas pautas. Ser muy egoísta, ser muy ambicioso, y eso no quiere decir que sea malo, simplemente que no se le está dirigiendo, educando adecuadamente. El Perú no es que sea malo, no, es el mejor de los países, pero requiere que se le estructure de una manera de que pase de su heteronomía a la autonomía. Para eso requiere un padre sano y una madre sana, volviendo a la familia del adolescente, que viene a ser estos poderes ejecutivos, legislativos, etc. Pero si ambos todavía, es decir, los padres, están en heteronomía, es bien difícil que puedan resolver. De ahí que los padres de esta adolescente han ido presos. Primero porque no se sabe si son padres, han sido padres que han entrado por la ventana. Las madres que han pretendido hacer de padres también tienen mucho cuestionamiento. Demasiado, tanto que se ha querido no ver qué tan pecaminosa es esta mamá o pseudo papá como mamá, tratando de decir, bueno, no es tan mala, o no es tan bueno, o no es tan perverso, y entonces esa ambivalencia es como un hijo que no sabe si amar o odiar a su mamá o a su papá. Y entonces sigue como un niño, no quiere crecer y escoge, por último, por capricho. Es ese escoger el menos malo. Claro, ¿no? Que fue lo que sucedió en muchos casos. Las personas escogían porque ya, bueno, en fin, no tanto por convicción. Uh-huh. No por conciencia, no por corteza cerebral, sino por circuito límbico. La región límbica del cerebro son las emociones. Claro. Estoy tan molesto que voy a escoger lo contrario a lo que todos escogen. Sí. Ya me cansé de la corrupción, voy a escoger esto que nunca ha salido, no importa lo que sea, pero ya lo escojo. Es como el adolescente que dice, ¿cómo hago para expresar mi cólera? Me voy a cortar. Y empieza a cortarse el antebrazo. Y no es suicidio, es una conducta, es una manera de expresar la rabia, pero contra sí misma. El Perú, de alguna manera, siempre expresa su rabia contra sí mismo. Rompe cosas, sale a protestar, quema el edificio, quema los autos, quema todos los servicios públicos, se autolesiona. El miedo a la libertad es un concepto interesante de que no siempre queremos el paraíso, a veces nos da miedo disfrutar de la salud, de la felicidad o de algo que sea gratificante. Dice, eso no es para mí, no, yo quiero sufrir todavía un poquito más. ¿Eso tiene que ver con la zona de confort? Tiene que ver con, me da miedo salir de mi zona de confort, como bien lo dices, porque no vaya a ser que me vaya tan bien que ya deje de ser yo. Autosabotaje. Yo debo ser pobre, siempre carente, porque es la única manera que conozco de mí. Claro. Y eso, bueno, esa es una neurosis que puede ser colectiva y que viene cuando los hermanos, volviendo a la familia, no se pueden ni ver.
Ujú. y te resienten y aparecen las envidias. Si tú tienes esto, ¿por qué yo no lo tengo? Y ahí viene una lucha tanática que viene en contra de uno mismo. Dice, yo no tengo eso porque yo no me lo merezco, seguramente. Claro, es que yo soy diferente, yo soy así, yo soy así. Y ahí vienen estas luchas internas, emocionales, que muchas veces se reflejan hacia afuera. La dictadura no está fuera en el presidente o en las personas que pretenden gobernar dictatorialmente. Muchas veces está dentro de uno mismo, decía Erich Fromm, volviendo al miedo a la libertad. No son los países totalitarios, es cada individuo que todavía tiene dentro de sí un pequeño dictador o un gran dictador y procede en su vida dictatorialmente. Tú entras a una familia y de pronto siempre hay una jerarquización. El machismo, mientras haya más desigualdad, las mujeres estén en un segundo plano, ganando menos. Entonces, ¿de qué autonomía podríamos hablar? Todo país que tiene diferencias entre un ciudadano y otro no puede crecer, no va a crecer económicamente jamás. Cuanto más machismo tiene un país, menos economía va a tener. Y por eso, como les decía, nos debemos sacar de la cabeza ya, y si ustedes no, o sea, ustedes no tienen ese pensamiento, pero conocen a sus padres, a sus abuelos, algún amigo, alguna amiga, deberían decirles así firmemente que la salud mental no solamente abarca todas estas enfermedades extrañas o raras que antiguamente las tomaban de esa forma. No, ahora lo podemos ver ante nuestros propios ojos al prender el televisor. Señora, señor, no sé, pero yo creo que es momento de que nosotros también tomemos conciencia de que nuestras acciones como sociedad son el reflejo de la precariedad de nuestra salud mental, de nuestra salud pública, y para ello exigir más porcentaje de presupuesto en este sector. ¿Cuántas veces he visto, Dios mío, huelgas y huelgas de los médicos exigiendo que se les tome más en cuenta? ¿Y se les toma en cuenta acaso? En lo absoluto. Los médicos, si ustedes no sabían, acá los médicos que trabajan para el Estado, en algún momento llegan a hacer este tipo de misiones en las que van con buses y lo que sea a distintas partes recónditas de nuestro país. Pueblitos que ni siquiera nosotros tenemos idea de que existen. Llegan ahí y no saben las colas que hacen los ciudadanos, los pobladores de esos lugares para atenderse. Se atienden y ¿sabes cuáles son los problemas que mayormente ocurren? Las personas, por ejemplo, las señoras. No, es que me da mucha vergüenza estar acá, pero para mí es necesario porque necesito ayuda, sino que mi esposo me pega, sino que mi esposo es un alcohólico. Vámonos a Quilca. Y lo curioso es que la víctima ni siquiera debería tener vergüenza, o sea, debería tener vergüenza el agresor, ¿no? Porque es la persona, digamos, que está más grave, ¿no? Porque sí, la víctima en sí también tiene un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque inconscientemente, claro, busca este tipo de personas, ¿no? Ahora, el que uno inconscientemente busque este tipo de personas no significa que la otra persona, ya no tenga responsabilidad. Claro que tiene una responsabilidad y tiene una culpa, ¿no? Y tiene, según la legislación de cada país latinoamericano, tendría una pena que pagar, ¿no? Pero la persona que es la víctima también debería tratarse de salud mental, ¿no? ¿Para qué? Para evitar ya Por estos supuesto, tipos de exposición, ¿no? A las agresiones. Se repite, es un círculo Claro. vicioso, es un ciclo que no termina cuando estás en algo tóxico hasta que te mueres. Por eso es que termina sucediendo este tema de los feminicidios recurrentes en nuestro país. Una verdadera lástima, una verdadera pena. Es porque son alcohólicos, ¿sabías? No sabía. Ese es mi antiguo yo. Por eso es que vinimos a Quilca, pues para que ustedes puedan ver más o menos este tipo. ¿Ustedes han visto este tipo de personas por las calles? Fijo, en algún momento, en algún paradero, en algún lugar. Las personas, ¿saben por qué terminan así? Porque muchas veces la familia los recluye tanto que los dejan en un punto de abandonarlos, ¿no? Los abandonan. ¿Y qué persona con ese estado de salud va a poder
tener la capacidad en algún momento de reinsertarse en el mundo de la sociedad, en el mundo laboral. Nunca. Las personas se terminan perdiendo, lamentablemente. Lástima Claro. que los hayan abandonado de esa manera, porque, o sea, las personas que padecemos de algún tipo de trastorno, al final sí, necesitamos un apoyo, por eso es que decimos, necesitamos ese tipo de empatía. Mucho, o sea, mucho observo o sea, más que sentir algo por las personas, me pregunto qué problema, qué gravedad de problema habría pasado en su familia para que esta persona llegue a ese punto, ¿no? Porque ese punto de enfermedad mental, digamos lo que es un mecanismo del cerebro para bloquear todas las vivencias y las emociones feas para que esta persona no termine suicidándose. Porque eso de ahí es como que estar bloqueado, ¿no? Por eso sales de sí, sales de ti mismo, ¿no? Entonces actúan así. Me has hecho recordar, hace unas semanas atrás bueno, conversé con una chica que sigue el programa y me contó de que hace un par de meses vio con sus propios ojos cómo una chica se lanzaba del puente donde está el jockey a suicidarse. O sea, miren en qué estamos. No sabemos si nuestros gobernantes ahora puedan ver eso y dar un presupuesto alto, ¿no? Para la salud mental. ¿Por qué? Porque ellos también están muy mal de la cabeza, Sí, ¿no? Por así definitivamente decirlo. para tomar algún cargo público, las personas deberían pasar por un examen médico, no solamente médico como el que ustedes piensan que te toman cuando vas a sacar tus licencias. Claro, No, médico para saber en qué estado puedes estar o si es que realmente necesitas un diagnóstico. Claro, y Porque no lo sabes. Y realmente ese examen médico que toman, digamos, para sacar un brevete, para un trabajo, es una burla, digamos, a la salud en general, porque al menos el lado del examen que tiene que ver con la psicología, pues es un examen que cualquiera lo puede burlar, lo puedes ver en internet, y es gracioso y es también bastante contradictorio que nos tomen exámenes médicos en distintos ámbitos, ¿no? De nuestras vidas. Sin embargo, el reflejo que vemos es que estamos completamente mal, ¿no? Entonces, o sea, es bastante contradictorio, ¿no? Sí, y eso se puede verificar al momento que sales de tu casa, no, o sea, sin irte muy lejos. ¿Por qué? Porque las personas no canalizan sus emociones adecuadamente. Hay unos locos manejando que no respetan las bicicletas, no respetan a las personas mayores, se suben como quieren. O sea, eso, por ejemplo, no es normal, eso no está bien. Las personas, a mí me parece que andan silbándole en las calles a las chicas, diciéndole cositas o parando el carro al costado. Eso también me parece totalmente inapropiado. Claro, de hecho hay gente, ¿no? Que como dije anteriormente, toda acción que tiene una persona tiene un trasfondo, ¿no? Muchas veces la gente cree es el karma, ¿no? Salen, le robaron, se le cae el celular o se pelea, ¿no? Y dicen, ay, no, qué mal karma, me tuve un pleito ahí, me cerró alguien con el taxi y nos peleamos, ¿no? Cuando no. ¿Por qué? Porque las personas están mal y como estamos hablando de lo que es el sublimar, ¿no? Por ejemplo, deberíamos sublimar en otras cosas, qué sé yo, has visto cuando a veces alguien, salió en las noticias también, un camión estaba andando de lo más normal y se lleva a un ciclista y lo bota por un puente y muere, ¿no? Pero sí lo creo, porque hay personas que atropellan y se van. Claro, esas personas deberían estar medicadas, ¿no? Sin embargo, el sublimar es toda esta rabia, digamos, o molestia que uno tiene que nos hace actuar de mala forma, ¿no? Que nos hace ir a tomar hasta perder el celular, qué sé yo, ¿no? Que salimos terminar a golpes. Claro, terminar a golpes por una cuestión, porque me cerró el taxista, salgo y lo empiezo a insultar y porque me miró mal. Claro, un albañil silbó a alguien y esta persona va y lo encara y termina pegándole, ¿no? Todas esas cosas tienen un trasfondo y es una rabia, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es sublimar, ¿para qué? Para tratar de evitar exponernos al peligro. Exacto, ¿no? Eso lo menciono en el episodio 2, en el momento que les digo, hay muchas formas de expresar nuestras emociones, en las que no necesariamente, bueno, en esa ocasión yo les estaba diciendo en expresar nuestras emociones a veces como la tristeza, la felicidad, en arte, en ese tipo de cosas. No, pero también hay las emociones que son, bueno, no
negativas porque son normales en cualquier ser humano. Pero sí, o sea, si es que no las llegas a retener en ese momento, pueden causar algo negativo. Eso sí es cierto. Ese tipo de reacciones, por ejemplo, yo soy irritable por la ansiedad, me pasa esto de la irritabilidad muy fácil. ¿Qué hago? A mí me funciona hacer ejercicio. Y ejercicio Claro. de fuerza. A veces golpeo el saco, a veces cargo peso. Eso me mantiene más tranquila durante mi día, cosa que Claro. no reacciono. Porque antes Claro. me pasaba, ¿qué cosa? ¿Cómo te has Claro. metido conmigo? Y Que yo, no sé qué, yo no me sé qué. acuerdo una vez que salíamos de los Panamericanos, ¿te acuerdas que un taxi casi nos lleva? Y claro, tú efectivamente le gritaste, ¿no? Imaginemos que nos hubiésemos topado con una persona que está enferma también, Me meto un combo. te mete un combo, yo me iba a meter también porque en ese tiempo también estaba mal, me iba a meter y vamos a salir los dos perjudicados, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tomando tu ejemplo, ¿qué forma de sublimar sería la correcta, ¿no? Tú, por ejemplo, tiendes, ¿no? a exponerte a eso, a la agresión. Reacciono. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Sería la forma correcta de sublimar en ti? Claro, que hagas deporte de contacto, pero controlado, no como es el box con un costal. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo daño a nadie y tú puedes misma controlar ese nivel de agresión, ¿no? Ajá. Y con un profesor, con un instructor, ¿por qué? Porque tu nivel de, digamos, de ejecución del deporte no va a ser tan extremo hasta el punto en el que te lastimes las manos, porque eso también puede ocurrir. Sí. O sea, si una sublimación no está bien controlada, digamos, supervisada. claro, así hagas lo más simple, te puedes lastimar, ¿no? Es verdad. Poniendo un cuadro en la pared, te puedes pegar un martillazo. Cualquier tipo o sea, de sublimación Sí. que no es controlado, que no es supervisada, también puede terminar en agresión. Claro, por eso ahí viene la responsabilidad emocional que cada uno debe tener de su propio ser, de su propio niño interior, porque estos comportamientos que nosotros muchas veces tomamos como, oye, ¿por qué se comporta así? A veces son las pataletas de adulto, o sea, son cosas que normalmente no hemos atendido en su momento. Eso es una regresión. Exacto, y se reflejan cuando ya estás grande, y por eso es que tienes ese comportamiento. A veces hay muchos, bueno, yo hoy en día creo que me he cruzado con muchos adultos que tienen esa patanería, ¿no? Claro, de hecho la patanería pues es un O que eso. no respetan a las mujeres. Eso también es. Claro, eso refleja bastante eso, ¿no? Y esa eso, falta. si es que no se llega a atender en el momento indicado, mañana más tarde tú no sabes si esa persona va a atentar contra la vida de una chica, de una joven o de un niño, lo que sea. O viceversa, si yo no atiendo mi irritabilidad, yo no sé en qué momento, imagínense, 40 años, me chocan o choco a alguien, no creo que me choquen porque manejo muy bien, pero le meto un combo a alguien, imagínate, o me voy, bueno, no soy de irme a las manos, pero soy de decir muchas cosas. Imagínate Pero que tú, una claro, barbaridad tú media. puedes sufrir la agresión. Exacto, o sea, ven lo que yo me anticipo al momento de ser, o sea, consciente de cómo puedo yo hacer y deshacer con mis acciones. Yo creo que eso es lo que todos acá en esta sociedad deberían también ir implementando en su día a día, cosa que vamos mejorando. Si es que no, porque si vamos a estar esperando como siempre, ya que venga el siguiente presidente o que venga la siguiente ministra, así nos vamos a quedar toda la vida. Yo creo que ahora un buen ejemplo, una buena manera de poder mejorar esta situación es escuchando o viendo Activando Endorfinas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este programa creo que estamos abordando los temas sociales, los temas personales, los temas que ustedes no han conversado, no han escuchado normalmente durante su vida diaria. Lo que yo quería acotar también es que el tema de la sublimación, para que nosotros no nos expongamos al daño o hagamos daño, tiene que ser guiado, digamos que nuestro instructor es un terapeuta, no es un psicólogo terapeuta, porque esta persona nos va a ir, digamos, modulando en base a lo que nosotros le contemos, ¿no? Entonces esta persona va a saber por dónde llevarnos para que nosotros no nos expongamos a estos Exacto. daños. Y también quería contarte, y para que la gente no tenga miedo a estos procesos, es que hasta los psicólogos van a terapia psicológica también. ¿Por qué? Porque ¿verdad? la costumbre de estar expuesto, digamos, a problemas puede, Afectar. inferir y afectar, ¿no? También en la mente y la conducta de Por un terapeuta, supuesto, ¿no? escuchar tantos Entonces, problemas, tanto es necesario. Así que si necesitan ayuda, si necesitan algún tipo de guía en este tema de la salud mental, yo creo que si bien no lo pueden conseguir de una forma particular porque
bueno, hoy en día es realmente costoso tener... Y los seguros de salud no cubren terapias psicológicas, Es verdad. no cubren consultas con psiquiatría, y es terrible cuando deberían hacerlo, ¿no? Exacto, yo creo que por eso es que hay que de alguna forma exigir también que esto sea abarcado en los próximos, bueno, ya desde ahora sería lo ideal, ¿no? Pero no se le toma la importancia de vida como estábamos mencionando. En todo caso nos toca a nosotros intervenir, ¿no? Como les decía, ya no hay que quedarnos callados, hay que cambiar toda esta idiosincrasia basura con la que hemos crecido, lamentablemente. Y bueno, o sea, realmente como si somos una generación bicentenario que se refleje de esta manera y no repitiendo los mismos errores de siempre. ¿Verdad? Así es, debemos ahora nosotros, ¿no? Como la generación que está por, digamos, liderar nuestro país, tenemos que empezar a trabajar y ver realmente o sea, las falencias que tiene nuestro país, ¿no? Porque siempre queremos imponer políticas, digamos, de seguridad y todo, cuando si la gente sigue igual de enferma, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces debemos enfocarnos en eso, ¿no? En curarnos mentalmente, en estar bien, y así simplemente todo va a ir de maravilla, ¿no? Exacto, muchísimas gracias Miguel Ángel por venir el día de hoy. Paola, por invitarme. Bastante nutritivo todo lo que nos has aportado el día de hoy. Y bueno, nada, esto ha sido todo por hoy en el episodio 5 de Activando Endorfinas. Espero que les haya gustado mucho, por favor compártanlo, suscríbanse, denle like. Síganos, ahora tenemos Instagram, Activando Endorfinas, tenemos TikTok, Activando Endorfinas, Facebook, Activando Endorfinas. Así que nada, ya queda la tarea para ustedes. Empatía y más respeto, por favor. Los quiero, chao.